Y sí, el sueño de escribir y publicar libros continuó, porque si en 2019 publiqué mi primer libro, La carrera digital, del cual hablé en el vídeo anterior a este, pues en 2021, 2 años después, que es un plazo la verdad que bastante bueno, tirando a corto, pues publiqué mi segundo y hasta ahora último libro, Robots en la sombra, también de carácter profesional. No te voy a liar mucho porque además es un libro profesional y algo más técnico que la carrera digital. ¿De qué va? Pues mira, en el momento en que pensé en escribirlo, estaba trabajando mucho en un tema que se llama la automatización robótica de procesos, RPA. Estaba dando clases, había hecho alguna consultoría sobre el tema. Y aparte me apetecía escribir sobre ello, es que además detecté que había una cierta necesidad o un cierto hueco en el mercado. Como suelo hacer cuando me introduzco en un nuevo tema, y el RPA en su momento también era algo que, bueno, que para mí era nuevo, pues leo mucho, claro. Y me encontré con que la literatura existente sobre RPA, leí muchos libros sobre RPA e informes, pero sobre todo a nivel de libros, vamos a decirlo claramente, es que era una literatura muy mala y muy limitada, en general de muy baja calidad. Y cuando digo limitada es que, simplificando un poco, pero básicamente había dos tipos de libros. O los vendemotos, que venden una idea sin explicarla prácticamente, a veces confundiendo un poco los conceptos, sin que realmente acabes de entender qué te están contando, ¿vale? Y queriendo, bueno, dar una visión de negocio que al final no es ni de negocio ni es de nada realmente, es vendemotos. Y los técnicos, que lo que pasa es que tampoco eran realmente técnicos, ¿no? Antes eran como manuales de usuario o te explicaban cómo utilizar las herramientas, típicamente las dos líderes en aquel momento, UiPath y Blueprints, y en mucha menor medida Automation Anywhere. Entonces vi que realmente había un hueco, que faltaba algún libro de calidad en el ámbito de RPA. Aparte de todo, y como es bastante normal en tecnología, claro, la literatura está en inglés, pero en este caso que solo había inglés. Yo por lo menos, por más que buscaba libros, y creo que en aquel momento me había leído prácticamente todo lo que había, no había ninguno en español. Entonces digo, pues había un nicho, un libro de calidad, o al menos lo que yo pretendía, y además en castellano sobre una tecnología emergente y con mucha demanda. Sí que me planteé si hacer solamente un libro sobre RPA o si extenderlo con los agentes conversacionales, que por entender no son los chatbots. De hecho, en el libro suelo decir chatbot porque es algo mucho más fácil de entender, aunque sí que es verdad que transmite una visión algo más limitada de lo que son estos agentes conversacionales. Entonces, tras dudarlo un poco, al final dije, no lo voy a hacer solo de RPA, voy a hacer también los agentes conversacionales, que aunque tienen algunas diferencias notables con RPA, la base tecnológica no es tan diferente de algunas filosofías. Entonces, bueno, pues al final pues, no fue solo un libro de RPA, sino sobre, digamos, sobre robots software. ¿Vale? Luego descubrí que este concepto de robot software era un poco polémico, pero a mí me interesaba también porque luego, si me sigues en otros sitios, ves que cada vez he ido trabajando más en temas de robótica en sentido amplio. Y entonces, bueno, empezaría también a hablar de robots, en el fondo me interesaba y me ilusionaba a un tiempo. ¿Bien? Entonces, bueno, pues más o menos es el tema. La editorial. Bueno, pues la editorial lo publiqué con Anaya Multimedia. Entonces, ¿por qué Anaya Multimedia? Pues, bueno, pues cuando me planteé que quería escribir este libro, me acordé de un ofrecimiento que me había hecho un antiguo compañero de Telefónica, un antiguo compañero con el que había quedado, le había regalado un ejemplar de la carrera digital, habíamos hablado, y este compañero, no voy a decir su nombre porque no he pedido permiso, aunque tampoco creo que le importase, había publicado ya con Anaya Multimedia. Y en aquel café que tomamos, que fue muy agradable, se ofreció que si quería me presentaba a su editor. Entonces, en aquel momento, digamos, me quedé con la copla y cuando ya tenía pensado, solo pensado, este libro, pues le dije si no le importaba ponerme en contacto con el que era su editor. Así lo hizo. Tuve una reunión que conté ya en otro vídeo, en el de la Huesca, en una editorial, y bueno, pues fue fantástico. O sea, estuve como una hora en su despacho de Anaya y,
Y bueno, pues como ya contaba en otro vídeo, en aquel momento yo solamente tenía la idea de lo que acabó siendo Robots en la Sombra, pero le encajó, le gustó y, y ya salí de ahí con su promesa de que lo íbamos a publicar. Por otra parte, Anaya Multimedia es una buena editorial para publicar tema técnico en castellano. Entonces, bueno, pues la verdad que me fue muy sencillo. Y luego la relación con Anaya Multimedia, tengo que decir que ha sido muy buena y con mi editor, con Víctor, muy buena, muy fácil, muy amable, muy light. O sea, la verdad que un gusto. El tema del título del libro, Robots en la sombra, que muchas veces me han preguntado, ¿por qué robots en la sombra? Bueno, pues como te he comentado, habla de RPA y agentes conversacionales que se les suele denominar robots, pero robots software, no los robots que estamos acostumbrados a ver, los tipos robots de las películas o los robots industriales, sino que son puro software, un concepto que luego he descubierto que es, pues, que es polémico. No todo el mundo lo... Pero en el título quería de alguna forma, sí me gustaba meter la palabra robot, porque como te decía, yo estaba muy interesado no solamente en esta robótica, sino en otro tipo de robótica, y porque además era un término que me valía tanto para RPA como para agentes conversacionales. Y entonces en el título quería de alguna forma tener la palabra robot y la palabra, y de alguna forma reflejar que eran software, que eran intangibles, pero no quería decir robot software. Y entonces, bueno, pues se me ocurrieron dos títulos, Robots Invisibles y Robots en la Sombra. Y la verdad que en el primer momento tenía en mente más robots invisibles que robots en la sombra, pero pasó algo muy tonto. Cuando llegué al acuerdo con Anaya, me mandaron un borrador del contrato que iba a firmar. De los dos eligieron, no sé por qué, robots en la sombra, porque fue el primero que se les ocurrió. Pero lo cierto es que cuando lo vi dije, pues me cambió completamente. De repente me gustó mucho más que se llamara Robots en la Sombra que Robots Invisibles. Entonces se quedó Robots en la Sombra, pero eso es una forma de decir que no son robots, digamos, de los físicos, de los tangibles, sino de los que no ves, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Sí, es verdad que es un título. Yo no sé si a lo mejor a un lector profesional le puede despistar el título. A lo mejor comercialmente es contraproducente. De hecho, hubo un cierto debate interno dentro de la editorial sobre si ese título era válido. Al final, justamente el área más de marketing dijo que sí, estaba muy bien. Y yo encantado porque ya le había cogido. Yo me enamoro de los títulos que pongo. Por eso no me gusta la idea que me los puedan cambiar porque, bueno, porque dicen algo, los escojo por algo y luego es que ya como que te quedas con ello y tal. Pero el hecho del título también, de alguna forma, me decía mi editor que es que no estaba, o sea, no acaba de transmitir que era un libro técnico, un libro profesional. Y eso me enlaza con algo que también te quiero contar y algo que hice también en la carrera digital, ¿no? Si has sido las series estas de vídeos, sabes que a mí me gusta leer y escribir y no solo libro profesional, también literatura. Y de alguna forma este título era un poquito, pues sí es un poquito más metafórico, más literario, pero tanto en la carrera digital como en el caso de Robots en la Sombra, he utilizado la metáfora que hay detrás, digamos, o el título, para al principio y al final, y un poco en intermedio en el caso de la carrera digital, meter como pequeñas piezas que, hombre, no voy a decir que sean literarias, pero que no son estrictamente técnicas, no es una transmisión de contenidos. En el caso de Carrera Digital tenía mucho que ver con el tema del atletismo. En el caso de Robots en la Sombra no está tanto en medio de... Bueno, sí hay un poquito, hay partes intermedias también, pero sobre todo se fija en el principio y en el final, en que hay una especie de historia que dio lugar también a una frase que le propuse a la editorial y que no quiso meter en la contraportada del libro en algún sitio, que era algo así como desde una noche de terror al más brillante amanecer, pues no se descubre todo lo que hay que saber de los robots software o algo así era. Pero sobre todo eso de la noche de terror, que quizá también puede comercialmente parecer contraproducente, y el brillante amanecer, es una referencia específica a esa visión un poquito ligeramente literaria que ponía al principio y al final y en algún puntito intermedio. Con la portada también pasó algo curioso, como me pasó también en otro libro, pues la editorial te propone portadas a ver qué te parecen. ¿Sí? Y entre las que me propusieron había una que me gustaba mucho, me parecía muy chula. Pero, al final yo mismo la quité, o la descarté,
precisamente porque acentuaba más esa visión de libro literario que no no de libro técnico, no de libro profesional, e incluso transmitía un poco una visión, vamos a decir, un poquito oscura, un poquito como de miedo, ¿vale? Entonces, aunque la portada me gustaba mucho, pues bueno, pues fui a esta, bueno, la que te he enseñado antes, es mucho más estándar, digamos, pero transmite más que estamos hablando de un tema técnico. Y lo del teclado, esa forma de teclado que aparece aquí abajo, tiene mucho que ver realmente con cómo funciona básicamente RPA. Antes te decía que, bueno, cuando empezaba, que esto era como continuar un sueño, porque, bueno, no sé a otras personas que han publicado, a lo mejor autores que publican decenas de libros, pues ya no les hace ilusión el siguiente. Pero vamos, desde luego para mí, yo creo que casi todos los autores, un segundo libro es prolongar un sueño que no sabía, que nos agotó en la carrera digital. Pero en este caso, además, de alguna forma, Robots en la Sombra conseguía dos cosas más que eran como profundizar en el sueño. Por una parte, publicar con una editorial conocida, una editorial de la que, bueno, por lo menos tú el que lea libro profesional o técnico, pues eso sabe de ella, una editorial de la que yo mismo había comprado y leído libros, y eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues también hace ilusión. Luego tiene un beneficio práctico muy interesante, pero que también redunda en el sueño. El beneficio práctico es que si en la carrera digital era una editorial especial de la que se llama impresión bajo demanda, con lo cual el libro en papel no lo encuentras en una tienda, en el caso de Anaya, pues sí que imprime en papel, sí que hace distribución a tienda. Tengo que decir que además me sorprendió agradablemente en ese sentido. Y entonces, claro, digamos, la continuidad del sueño es cuando tú vas a las librerías y ves tu libro y lo ves ahí puesto. No solamente que lo veas en Amazon que existe, como pasa en la digital, no, no, es que ves libros de verdad. Y no en cualquier librería. Las vi en mis librerías a las que yo voy siempre a comprar. Bueno, no importa nombrarlas, a la Casa del Libro, una pequeñita que hay en Fuencarral, que es donde compro casi todo el libro físico que no hago por Amazon, lo compro allí. O la librería, mi librería bandera cuando vivía en Oviedo, Cervantes, que era librería que te contenía algún vídeo, que es donde encargaba libros que me traían de Estados Unidos, donde sea. Y claro, ver en esa librería, en el caso de la Casa del Libro lo vi yo, con mis ojos. En el caso de la de Oviedo me mandó una fotografía de una antigua compañera del colegio y me hizo la foto de que estaba allí. Luego, unos meses más tarde, yo más personalmente pasé por Oviedo y pude ver mi libro en esa librería de Cervantes y la vi pues en la Casa del Libro la Gorda de Madrid, la de Gran Vía, la FENAC, el Corte Inglés y bueno, pues no deja de ser también una prolongación del sueño, es algo muy chulo ver tu libro realmente en las estanterías. ¿Sí? Entonces, bueno, pues de alguna forma es una continuidad del sueño. Tuve que hacer promoción porque, igual que te digo que Anaya me sorprendió muy positivamente la distribución, sin embargo, a nivel de promoción he visto que ni Exlibris, con la que publiqué la carrera digital, ni para mi sorpresa Anaya, con la que publiqué Robots en la Sombra, apenas hacen esfuerzo de promoción. Es muy ligero, muy light y sinceramente yo creo que muy poco efectivo. Entonces, bueno, pues hice yo, bueno, primero porque me conviene, pero también por ilusión, porque no puedes evitarlo, pues bueno, pues promoción de Robots en la Sombra, pues parecía como hice la carrera digital, pues publicaba en mis redes sociales, me hice mi LinkedIn, mi canal YouTube, me hice vídeos, en las fechas relevantes, que si el día del libro, que si Navidades, que si tal, pues me hacía un nuevo vídeo para promocionarlo. Y sí, darte un poco a nivel casi personal, puedo decir que cuando empecé a hacer la promoción de Robots en la Sombra, claro, pues detuve completamente la promoción que todavía seguía haciendo un poquito de la carrera digital. Y te puedo decir que me dio pena no seguir promocionando la carrera digital. Siempre he pensado que la carrera digital es un libro, probablemente a lo mejor es por, yo qué sé, porque es de alguna forma mi obra, es mi primer hijo literario, vamos a decir, pero que la carrera digital se merecía haber tenido una mejor oportunidad de llegar al mercado, llegar a la gente. Yo creo un libro valioso, muy útil, sobre todo en aquel momento, y bueno, pues por las circunstancias no pudo llegar mucho. Y claro, dejarle hacer yo promoción también me daba pena, pero bueno, hay que, bueno, pues las cosas son así y hay que hacerlo.
Y bueno, y ya un poco para ir cerrando, igual que cuando te hice el vídeo de la carrera digital, te digo, pues, la valoración de robots en la sombra. De nuevo, voy a ser políticamente poco correcto. Como te decía, básicamente tiene dos grandes temas, ¿vale? Los robots RPA y los agentes conversacionales. Entonces, en la parte de agentes conversacionales sí que hay más literatura y mejor, de mucha más calidad que en RPA, aunque con tendencia a ser muy técnica, pero sí que hay muy buena literatura. Y entonces, en el ámbito de agentes conversacionales, quizá mi libro aporta menos, salvo el verlo conjuntamente junto con RPA y un poco una visión transversal que yo aporto, también cómo se incardina con la automatización de procesos y alguna cosa así. Pero sí puedo decir, aunque de nuevo sea políticamente incorrecto, que en lo que es RPA, lo digo de corazón, no, Robots en la Sombra es mucho mejor que cualquier otro libro que hubiera, por lo menos en el momento que yo lo lancé, sobre RPA. Te lo digo convencidísimo. Ya tío, después de haberme leído prácticamente todo lo que había salido sobre RPA hasta ese momento. Y que en el último año he seguido un poco menos leyendo RPA, no se habrá surgido algo que se le pueda igualar. Pero vamos, en el momento que lo publiqué durante mucho tiempo, yo no he visto ningún otro libro de RPA que le llegue al nivel de Robots en la Sombra. Sí que es verdad que con un planteamiento algo diferente. O sea, yo no explico cómo se maneja una herramienta concreta. Explico más los fundamentos funcionales, técnicos y de gestión y de negocio, incluso hasta estéticos. Y entonces, pues, como digo, yo creo que en RPA, salvo que haya surgido algo en el último año que yo no conozca, para mí sin duda es el mejor libro, con diferencia además, ¿vale? Si, bueno, han pasado ya, cuando grabo este vídeo, pues han pasado ya más de 2 años desde que lo publiqué. Pues bueno, claro, en tecnología el tiempo afecta. La parte RPA, de todas formas, yo creo que todavía es bastante válida. Quizá ahora mismo, pues habría que reforzar un poco más la parte de inteligencia artificial, que cada vez también las herramientas de RPA tienen más inteligencia artificial, pero yo creo que sigue siendo bastante válido. En agentes conversacionales sí que la cosa ha evolucionado más y probablemente se merecería una revisión, sobre todo ahora que recientemente ha surgido todo el tema de inteligencia artificial generativa, que yo creo que va a cambiar de arriba abajo cómo se hacen los agentes conversacionales. Entonces, lo que yo explico en Robots en la Sombra es un poco el planteamiento que en aquel momento estaba vigente, que todavía sigue, y se sigue utilizando, pero yo creo que está a punto de cambiar. Pero bueno, que en principio ya lo contaré en algún otro vídeo lo que estoy pensando para el futuro en cuanto a escritura. No tengo intención de todas formas de reescribir Robots en la Sombra, vamos, salvo que me lo pidiera la editorial y no me lo va a pedir. Entonces, pues bueno, todavía creo, como te digo, que con una visión general de específicamente en la parte de RPA, creo que sigue siendo de lo mejorcito que hay. Pero bueno, no sé si los lectores opinan lo mismo. Y bueno, pues dejo aquí este vídeo que ya me ha alargado bastante. Y bueno, pues Robots en la Sombra fue la continuación de un sueño y ya hablaremos de si ese sueño tendrá más continuidad.